Iniciamos en 3 minutos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos, rector de IGACEM. Les doy la más cordial bienvenida a este curso del día de hoy, Escucha mis manos. Espero que todos se encuentren muy bien, que tengan mucha salud y que se estén cuidando mucho nuevamente con el cubrebocas, porque han estado aumentando los casos de COVID. Y bueno, pues le voy a pedir al señor Iván Cervantes si nos puede pasar el video inicial que tenemos preparado para el día de hoy. Adelante, Iván, por favor. Bienvenido a EGACEM. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. IGACEM, la Universidad por Videoconferencia y su Escuela de Ciencias de la Salud te invitan para que curses la licenciatura en Enfermería, licenciatura en Trabajo Social, maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación.
ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete a nuestras conferencias gratuitas todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la enfermera Lourdes Manzano, quien nos va a hablar del lenguaje mexicano de señas. Y bueno, a ella este tema le apasiona, le gusta muchísimo. Ella es experta en este tipo de temas. Lulú ha sido ya nuestra alumna y bueno, ella me comentó para impartir este curso. La idea me agradó. Te doy mucho las gracias, Lulú. Sabes que estás aquí en tu casa. Bienvenida. Pues iniciamos. Gracias. Está apagado el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy la enfermera Lourdes Manzano. Voy a subir mi presentación. Permítanme. Y bueno, mientras tanto a todos les quiero comentar que tenemos licenciatura en radiología. Por si están interesados en esta opción, se las podemos ofrecer. Las clases son por videoconferencia y son los días sábado, por si les llega a interesar. También estamos abriendo grupo de licenciatura en enfermería, de licenciatura en trabajo social, administración de empresas, ingeniería industrial. El próximo lunes inicia la licenciatura en psicología. Y bueno, también tenemos maestría en administración de hospitales, maestría en administración de instituciones de la salud y maestría en educación. Aparte, doctorado en alta dirección y doctorado en educación. Todo esto es con titulación automática. Bueno, les quiero comentar que este curso de lengua de señas mexicana es un curso gratuito por 2 meses. En realidad, originalmente era un diplomado de 6 meses, pero a veces es difícil para muchos de nosotros pagar un curso y por eso es que lo doy gratis por 2 meses. Sin embargo, quienes quieran suscribirse al diplomado, el diplomado es para 6 meses. Y algo que es muy importante es que este diplomado tiene el propósito de ayudar a las personas sordas, mudas o con problemas de audición para que ellos aprendan a cuidar su salud. El propósito de este curso también es que las personas que son sordas aprendan a cómo cuidarse. En muchas ocasiones las personas sordas no saben términos como menopausia, cómo cuidar su embarazo, cómo cuidar a su bebé. Y el propósito original de este curso es que nosotros como enfermeras o médicos ayudemos a las personas sordas a que ellos puedan conocer cómo cuidar su propia salud, tener prevención en su salud. Y muy importante todavía para nosotros es que nosotros lo hagamos en lengua de señas mexicanas. Por eso es que el propósito de este curso principalmente, estoy enviando la presentación, me permitan, principalmente tiene el fin de que aprendamos lengua de señas mexicana. Ustedes saben que un idioma no se aprende en 2 meses, ¿verdad? Pero yo voy a hacer todo lo posible por tratar de compartir lo más que se pueda en 2 meses. Y si ustedes desean aprender más todavía sobre la lengua de señas, pueden también tomar el curso, el diplomado completo para que puedan aprender. El fin de este curso al final del diplomado es que ustedes, cada uno de ustedes pueda hacer una presentación en lengua de señas mexicana, una presentación sobre el cuidado de la salud. Ese es el objetivo principal, que ustedes sepan
sepan cómo enseñar a una persona sorda a cuidar su salud. A ver, ya lo envié, doctor, a ver si ya les llegó. Y el fin es que ustedes, cada uno de nosotros, tomemos conciencia de lo que es la lengua de señas mexicana. Mientras me suben la presentación, les voy a comentar, las personas sordas, en muchos casos, son marginadas. Algunas personas consideran que las personas sordas son personas que no coordinan, que no saben pensar. En muchos de los casos, la familia de las personas sordas las sobreprotege. Las personas piensan que no pueden tomar decisiones, y eso es algo que ha sido desde muchísimo tiempo antes, desde los orígenes de los tiempos. Las personas, todos hemos hablado con las manos en muchas ocasiones. Todos hemos usado las manos para hablar. Incluso los bebés, cuando nacen, empiezan a hablar con las manos. Y al ir creciendo aprendemos a hablar, pero nuestro primer idioma comúnmente es con las manos. Esa es la importancia de conocer el lenguaje de señas mexicana. Como les comentaba, muchas veces las personas sordas son marginadas, son tratadas como personas que son ignorantes, que no pueden pensar por sí mismas, o personas que se considera la sordera, la mudez, la hipoacusia, se considera como una enfermedad, pero no es así. Vamos a ver este curso. La historia de la lengua de señas mexicana es muy interesante, y es que quiero que ustedes conozcan esta historia, porque el saber la historia de las culturas nos ayuda a comprender por qué es importante no dejar perder esta cultura. Pues sean bienvenidos. ¿Me pueden poner la siguiente presentación? La siguiente. La lengua de señas, esta es una breve historia, perdón, me faltó. Es una breve historia de la lengua de señas mexicana. Vamos a conocer la cultura y los derechos de la comunidad sorda. ¿Qué es la comunicación visual? Vamos a aprender un poco de gramática. Vamos a aprender el uso de los clasificadores y lo que es dactilología. ¿Me puede poner la siguiente, por favor? Sean bienvenidos a este curso taller de lengua de señas mexicana. Y les voy a enseñar su primera seña. Esta es la primera seña, que son los aplausos. Si todos están bienvenidos a este curso, y agradezco su presencia y su atención a este curso. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un pensamiento del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, que lo dio en el 2019. La lengua de señas, como cualquier otro lenguaje, permite la libertad de expresarse y el intercambio de ideas. Fomentan el aprendizaje, la enseñanza, el trabajo y la participación en la vida pública y privada. El uso de la lengua de señas es también un derecho cultural de las personas sordas y constituye un factor esencial para la preservación y promover el sentido de la identidad de la comunidad. Bueno, con este pensamiento iniciamos este curso taller. Sean bienvenidos. Pasamos a la siguiente presentación. El objetivo general de este curso es brindarles a ustedes las herramientas para la comunicación entre los servicios de salud y la comunidad sorda. Esto es mediante la inclusión. La inclusión se refiere a que seamos todos iguales. No debe haber diferencia entre una persona sorda y una persona oyente, y nosotros podemos contribuir a este cambio mediante aprender lengua de señas mexicanas. La siguiente, por favor. Los objetivos específicos de este curso es conocer la historia y la cultura de los sordos, aprender lengua de señas mexicanas y promover la cultura de la prevención en salud entre los usuarios sordos que saben lengua de señas, o los que no saben, entre toda la comunidad sorda. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. En la antigüedad, las personas consideraban que las personas sordas eran incapaces de recibir educación. Se afirmaba que no podían desarrollar su intelecto, se les prohibía comprar. Estos eran decretos por ley, que no podían comprar, no podían vender, no podían heredar, no podían contraer matrimonio.
Esto incluso lo llegó a pensar Aristóteles. En la Edad Media se consideraba incluso que las personas que eran sordas o que tenían alguna discapacidad estaban embrujadas. Esas eran ideas que hasta la fecha muchas personas siguen creyéndolas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En la actualidad existen también mitos sobre las personas sordas. En la actualidad las personas dicen que son sordomudos, pero este es un mito porque la realidad es que las personas sordas muchas veces no hablan, no porque sean mudas, sino porque no conocen los sonidos, entonces no pueden emitir ningún tipo de sonido. Otro mito que existe, eh, eh, podemos dejar las preguntas al final, no sé si se pueda o quieren que las contestemos, doctor, ¿cómo ve? Bueno, pues, Loisa, ¿puede decirme su pregunta? Bueno, en la pasada ilustración que estábamos viendo, estábamos hablando también que muchas personas consideran que las personas sordas no deben usar lenguaje de señas porque retrasaría su desarrollo oral, pero este también es un mito. La realidad es que las personas que aprenden lengua de señas, primero aprenden después a desarrollar su lenguaje oral. Esto es porque la lengua de señas mexicanas contribuye a la comprensión de su lenguaje. Otro mito que existe es que todos los sordos saben leer los labios, y también es un mito porque no todos saben leer los labios, debido a que para los sordos las palabras que nosotros decimos no son palabras, para ellos son conceptos. Otro mito que existe es que el nivel de aprendizaje del sordo es menor que el oyente, pero la realidad es que los sordos y los oyentes tenemos las mismas capacidades, podemos hablar, aprender todo, solo que hablamos un idioma diferente. La lengua de señas es la misma en todo el mundo, también es un mito. Cada país, o incluso en México, cada estado tiene su propio idioma o su propio regionalismo, como se le conoce. Otro mito que existe es que los aparatos auditivos resuelven el problema de la sordera. Este también es un mito porque los aparatos auditivos son equipos para rehabilitación oral y auditiva. Si le colocamos un aparato auditivo a una persona que ha sido sorda por muchos años, si no se le rehabilita su comprensión oral y auditiva, no le va a beneficiar. Vamos a ver ahora una breve historia de la lengua de señas. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, miren, la lengua de señas, como les mencionaba, se ha hablado desde los orígenes de los tiempos. Se usaba entre las comunidades que hablaban una lengua y otra para poder conversar, pero los registros que existen de la lengua de señas son de 1520 con Pedro Ponce de León, quien dio señas a objetos y a él se le atribuye haber creado el alfabeto con las manos. Después tenemos a Juan Pablo Bonet, a quien se le atribuye haber enseñado a leer y escribir personas sordas. A él se le considera el primer oralista. También tenemos a Etienne de Fay, que fue el primer maestro sordo. Este era un monje a quien sus padres lo abandonaron en un convento y aprendió la lengua de señas. Y él después empezó a instruir a otras personas, a otros monjes, a otros alumnos del convento para que aprendieran lengua de señas. Por eso se le considera el primer maestro de lengua de señas. Y tenemos al maestro Abac de Lepier. Este maestro es en sí se le considera el padre de la lengua de señas porque fue el primer fundador de la escuela para sordos. Él organizó en Francia la enseñanza de la lengua de señas para las personas sordas. Y él consideró, y esto es bien importante que lo sepamos, que las señas en realidad son conceptos sencillos, y él empezó a juntar un conjunto de señas para poder enseñar concepto a las personas sordas. Después tenemos a Lorenzo Kerbas. Este era un maestro también que escribió cómo enseñar a las personas señas. Escribió 2 libros y consideró algo que también es muy fundamental para la lengua de señas, que todos los seres humanos tenemos una gramática mental. Es decir, que nuestra mente se crean
conceptos o imágenes y después nosotros las expresamos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Tenemos a Thomas Hapkins Gauden, quien fue el primer americano en interesarse en la lengua de señas. Él viajó a Europa, aprendió lengua de señas y fundó el primer asilo americano para los sordos en Estados Unidos. Y tenemos al profesor y médico Jean-Marc Gaspat, quien fue un médico francés. De hecho, se considera pionero en la otorrinolaringología. A él se le considera haber mostrado interés en la audición, en lo que tiene que ver con por qué las personas son sordas como médico. Sin embargo, a pesar de que él ayudó a personas sordas, él se opuso a que las personas usaran lengua de señas y promovió el que las personas aprendieran a oralizar, es decir, que aprendieran a hablar. A partir de ese momento, el lenguaje de señas se dividió en esta época en Europa, porque las personas que querían aprender lengua de señas se les prohibió. Esto sucedió en 1880 en el Congreso Mundial de Educadores de Sordos, en donde se hizo una resolución para promover la lengua oral en vez de la lengua de señas, por lo que se despidió a los maestros sordos y se prohibió enseñar y aprender lengua de señas a los sordos. Pero hubo personas que lucharon para que no sucediera esto, como George Betis, quien fue una persona sorda, y él estaba muy interesado en conservar la lengua de señas, al grado que financió películas para personas sordas en lengua de señas. También tenemos al profesor William Stott, quien él aprendió lengua de señas, también él era sordo, y él consideró que la lengua de señas, más que una lengua, es un idioma que tiene un vocabulario, una gramática y una estructura. Esto es muy importante porque eso es en realidad lo que es la lengua de señas. Pasamos a la siguiente, por favor. En los años posteriores, en 1951, en Roma se llevó un primer congreso de la Federación Mundial de Sordos, en donde se reunieron 25 países para discutir lo que iba a pasar con la lengua de señas, si se promovía o se oralizaba. En esta ocasión se consideró que las señas es una lengua internacional y que debería ser promovida. Una de las principales promotoras de la lengua de señas en Europa o en Gran Bretaña fue la princesa Diana, quien también aprendió lengua de señas. Y en 1986, la Universidad Gallaudet de Estados Unidos inició sus actividades. Esta es la única universidad en el mundo que educa a personas sordas. De hecho, es una universidad para sordos y es una de las más prestigiadas del mundo. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Bueno, en México existen, según el INEGI, aproximadamente 2.3 millones de personas sordas o que padecen discapacidad auditiva, entre las cuales el 50% son mayores de 60 años. Poco más del 34% tienen entre 30 y 59 años y cerca del 2% son niños y niñas. Así que en México tenemos muchos sordos. ¿Podemos pasar a la que sigue? Como comunidad médica, la UNAM determina diferentes grados de sorderas. Según la UNAM, dice que puede ser bilateral o unilateral, hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial, hipoacusia mixta, hipoacusia central, hipoacusia funcional, puesto que en todos los casos, todos los tipos de sordera se consideran impedimentos auditivos que afectan la vida de las personas, sus relaciones o acceso a información. Se invita a todo el personal médico a realizar estudios tempranos de diagnóstico de pérdidas auditivas. Esto es mediante el tamiz auditivo, la audiometría, la prueba del susurro y otras pruebas que se conocen en el medio médico. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? En México, el día 28 de noviembre se considera el Día Nacional del Sordo. Esto se debe a que el 28 de noviembre de 1867, don Benito Juárez decretó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Escuela Nacional de Sordos aquí en la Ciudad de México. En este año se promovió
la cultura del sordo en México, se promovió que los sordos aprendieran y había mucha ayuda para ellos. Un maestro, el principal maestro de esta época fue el profesor Edward Huet, quien era un maestro sordo francés. Viajó de Francia a Brasil y fundó la Escuela Nacional de Sordos en Brasil, fundó una escuela en Francia y fundó la escuela en México, la que decretó el presidente Benito Juárez. Su hijo también fue un arduo defensor de la lengua de señas, quien era su hijo Adolfo Pedro Huet, nació en Brasil, pero se vino a México a aprender lengua de señas mexicanas y cursó una especialidad como maestro. Y pues él continuó el legado de su padre y ayudó a muchos maestros a aprender lengua de señas y contribuir a la enseñanza de lengua de señas. En 1873, Pablo Velasco, quien era también un profesor recién egresado, viajó a Europa para aprender lengua de señas y descubrió métodos que vino a implementar en México. En el año de 1980, el general Porfirio Díaz expidió un nuevo reglamento público en el que se señaló que las personas sordas deberían de ir a la escuela a aprender según sus capacidades, incluso obtener títulos y llegar a tener, pues, ser profesionistas como cualquier otra persona. ¿Podemos pasar a la que sigue? Sin embargo, en 1883, el profesor José María Márquez también viajó a Europa. Esto sucedió cuando murió el profesor Huet. Él viajó a Europa y al llegar a Europa vio que había dos corrientes de enseñanza de lengua de señas. Una era la corriente francesa, en donde se debería enseñar lengua de señas lengua de señas a los sordos, y había otra corriente que era la corriente alemana. En este momento él decidió seguir la corriente alemana, que era oralizar a los sordos. Así que a partir de ese momento, en 1897, se dejó de usar lengua de señas en México, obligando a las personas sordas a oralizar, es decir, a hablar, ¿verdad? A partir de ese momento hubo un gran problema para las personas sordas porque ya nadie respetaba o ya se prohibía la lengua de señas. A pesar de eso, en 1908, en el gobierno del general Porfirio Díaz, se promulgó la ley de la educación primaria y se enfatizó la importancia de dar educación primaria oral y enseñar a los sordos oficios, así que ya lengua de señas se desapareció. Ahora los sordos deberían de oralizar y se empezaron a formar grupos para personas sordas. Esas fueron las primeras comunidades de sordos en México. A partir de ese momento, la pedagogía también desplegó muchas tácticas para enseñar a los sordos y es la base del modelo de educación que se sigue hasta la fecha. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Bueno, la Escuela Nacional de Señas dejó de funcionar hasta 1960 y pasó a ser escuela especial para personas sordas. En el 10 de junio del 2005, en México, el Diario Oficial de la Federación habló de una ley general para las personas con discapacidad, donde se reconocen los derechos de lograr la inclusión y la igualdad de oportunidades en México. ¿Quiere comentar, Eloisa? Bueno, a partir de ese momento hubo muchos defensores de la lengua de señas. Es muy importante que conozcamos esta historia porque hasta la fecha a muchos niños, muchas personas, se les obliga a oralizar. Hasta este momento en la educación pública y la escuela privada, la sordera se centra en el español oral. Y esto tiene consecuencias para las personas sordas porque ni hablan bien español, ni hablan bien señas, ni tienen buena comunicación con las personas oyentes, ni tampoco tienen buena comunicación con los sordos. En realidad ha creado un prejuicio entre las personas sordas. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Este es un rezago educativo. Surgió el rezago educativo para las personas sordas.
en donde al ir a las escuelas no se les enseñó lengua de señas, sino se les enseña a oralizar. Y esto crea, para las personas sordas, crea un gran conflicto. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, ¿qué es la comunidad sorda? Como ya les había explicado, la comunidad sorda es una comunidad muy humana sobre cuyo basamiento surge una lengua, una cultura, una identidad y una historia propia. Al haber sido agrupadas en instituciones escolares con el fin de ser oyentes, surgen las comunidades sordas con sus respectivos líderes. Así es que en todos los estados, en todos los lugares, existen comunidades sordas y siempre va a haber un líder. ¿Podemos pasar a la que sigue? Dentro de la comunidad sorda tienen varias definiciones de sordos. Sordo es la persona que padece una pérdida auditiva en mayor o menor grado. También existe el sordo señante. El sordo señante es el sordo que sabe lengua de señas mexicana y se identifica con la cultura de la comunidad de sordos. Tenemos también al sordo hablante. El sordo hablante es la persona que nació sana, pero en algún momento perdió la audición, quedó sorda y sabe hablar, pero también tiene que comunicarse con las manos. Tenemos también al sordo semilingüe, que quedó sordo antes de desarrollar, de hablar, de desarrollar la lengua oral, pero no tuvo acceso tampoco a lengua de señas, o sea que no aprendió ni a hablar, ni sabe lengua de señas. A este sordo se le considera sordo analfabeta. Existe también el sordo ciego. El sordo ciego es la persona que es sorda y también es ciega. Puede que haya nacido sorda y ciega, o puede que haya quedado sorda y haya quedado sorda y también ciega, o puede que haya crecido como sordo y con el tiempo quedó ciego. De todos modos, para ellos también existe comunicación en lengua de señas, como se ve en la ilustración. ¿Podemos pasar a la que sigue? Existen los derechos de los sordos. Conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comunidad del sordo tiene una cultura propia y posee la lengua de señas que da sustento al carácter pluricultural de nuestra nación y que en tal sentido son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas. En la fracción 8, 10, 11, 12 y 13 del capítulo 3, artículo 10 de la última versión de la Ley General de Discapacidades, ahí se consideran algunas de los derechos de las personas sordas que no les voy a mencionar ahora porque voy a dejar esta presentación para que ustedes hagan un resumen sobre esto, si ustedes desean hacerlo. Pasamos a la siguiente. También tenemos los títulos terceros de derechos humanos del sordo. Aquí marqué el artículo 9 porque es uno de los artículos que nos afecta a todos nosotros. Es el lenguaje de los sordos, el lenguaje de señas, así como la ausencia de intérpretes calificados en los eventos públicos en que participen sordos, serán considerados como una violación al derecho de libre expresión consagrado en la Constitución, incurriéndose además en el delito de discriminación de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal. Es decir, que cuando una persona sorda acude a nosotros, debe haber un intérprete o debe interpretarse en lengua de señas para esta persona en cualquier lugar. Pero aquí en México realmente es difícil que surja eso. Por eso surge la necesidad de aprender lengua de señas y poder comunicarnos con las personas sordas. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo es la comunicación visual para los sordos? Bueno, la comunicación visual es relevante para las personas sordas porque para ellos todo lo que ven, eso es lo que existe. Ese es su aprendizaje para ellos. Para nosotros podemos decir manzana, pero para los sordos es una imagen mental. Una seña para ellos no es una palabra, sino es un concepto. Entonces, un concepto, como lo define el diccionario de la Real Lengua Española, dice que es la representación mental de un objeto, un hecho, una cualidad o una situación. Entonces, aquí es muy importante que comprendamos que una seña no va a ser siempre una palabra. En muchos casos sí, ¿no? Por ejemplo,
esta seña que hace en la imagen, en realidad esta no es seña, ¿verdad? Porque si decimos bien, es así, pero comúnmente esta es una universal que se usa, pero no en todos los casos una seña va a representar una palabra, sino comúnmente es un conjunto de señas que representan un concepto. ¿Podemos pasar a la que sigue? Entonces, la comunicación visual es una de las formas más importantes para las personas sordas. Para poder ayudar a las personas sordas o para poder comunicarnos con las personas sordas, es muy importante tener claro varias formas de comunicarnos con ellos. Uno es en la lengua de señas, otra es comunicarnos con imágenes o con objetos. A lo mejor queremos decir algo, pues podemos presentar una imagen de lo que queremos decir para que la persona pueda comprendernos. También podemos usar el lenguaje corporal o la mímica. En muchos casos, como en la ilustración se ve, el hombre está simulando que está jugando básquetbol y hace simplemente la mímica de que está jugando. Esa es una forma de comunicarnos con las personas sordas. Otra forma es mediante nuestros gestos. En muchos casos, usando nuestros gestos, decimos si estamos enojados o si estamos contentos con una sonrisa o si estamos aburridos. Esas son formas de comunicarnos con las personas sordas que también debemos aprender. Yo les invito a que en algún momento ustedes dediquen unos minutos para poder comunicarse en lenguaje corporal. Tal vez en un momento que tengan libre, en un tiempecito que tengan, dediquen unos minutos. Si quieren aprender lengua de señas mexicana, que ustedes hagan mímica para que aprendan también a complementar su lenguaje de señas y también aprendan a hacer gestos que demuestren ya sea enojo, felicidad, algún sentimiento que ustedes quieran demostrar. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Existe lo que es ruido visual dentro de la lengua de señas. Esto ya es propiamente gramática de la lengua de señas mexicana. El ruido visual se refiere a objetos que puedan estorbar la visión de la persona con quien estamos platicando. Por ejemplo, los lentes son necesarios, pero a lo mejor si me pongo unos lentes oscuros para hacer señas, la gente va a ver mis lentes, no va a ver mi cara. O si me pongo aretes muy grandes o anillos en mis manos, probablemente la visión de las personas va a irse hacia los objetos que tengo. Eso es ruido visual. También tiene que ver la ropa que llevemos. Si vamos a interpretar a una persona, nuestras manos deben ser visibles en nuestra ropa. Entonces, eso también, el que tengamos algo como lo que traigo aquí, pues esto es ruido visual. Entonces, es importante tener cuidado si en algún momento tenemos que interpretar. ¿Podemos pasar a la imagen que sigue? Bueno, las recomendaciones básicas para aprender lengua de señas mexicanas es que seamos pacientes. Primero tenemos que ser pacientes con nosotros mismos para aprender la lengua de señas y también paciente con las personas sordas, porque las personas sordas comúnmente son personas tímidas que pues muchas veces tienen pena porque son sordos, simplemente por ser sordos les da pena, sienten tristeza. Por eso debemos adquirir cualidades como la empatía, es decir, que nos pongamos en el lugar de la otra persona. Si yo fuera sorda, ¿cómo me sentiría? Y para esto les invito a realizar un ejercicio, que es que se compren unos tapones auditivos, se los coloquen y en algún momento en su casa, en su tiempo de descanso, se los pongan quizás con la televisión prendida y traten de comunicarse con quien esté a su alrededor. Este ejercicio les va a servir para usar empatía, para que ustedes vean cómo se siente una persona que no oye. Entonces, estas cualidades nos van a beneficiar. Algo que también es muy importante es mostrar respeto por las personas sordas. O bueno, siempre vamos a mostrar respeto por todos, pero el respeto por las personas sordas tiene que ver con estar atentos
a lo que nos está diciendo. Es muy importante mantener el contacto visual siempre. Y para saber si está entendiendo o si tiene alguna duda, debemos siempre estar atentos a los gestos que nos haga. Si la persona no entiende, quizás va a ser algo así, ¿no? O si tiene alguna duda, va a alzar su cara como para preguntar. Entonces debemos siempre estar al pendiente de cómo está su rostro, si está entendiendo o si no está entendiendo. Otra cosa es que es muy importante es evitar hacer señas y hablar, porque esto confunde a la persona, o lee los labios o lee las manos. Entonces, incluso serían ya dos idiomas, español y oralizar y lenguaje de señas. Bueno, estas son algunas recomendaciones para aprender lengua de señas. ¿Podemos pasar a la que sigue? ¿Cuál es la definición de lengua de señas mexicanas? Según el Diario Oficial de la Federación, en el apartado de la Ley General de las Personas con Discapacidad, define que es la lengua de una comunidad de sordos, la cual consiste en una serie de signos consiste en una serie de signos, gestuaciones articuladas con las manos y acompañadas de expresiones faciales, mirada intencionada y movimiento corporal, dotados de la función lingüística. Es decir, que la lengua de señas no solamente es hacer señas con las manos, tiene que ver con nuestra cara, nuestra forma de movernos, nuestro lenguaje corporal. Todo esto contribuye a que sea un lenguaje. Vamos a pasar a la que sigue. La lengua de señas es un lenguaje natural que tiene una gramática propia, expresa pensamiento, expresa movimiento en las manos. También es la lengua materna de las personas sordas. Es su forma de comunicación natural. De hecho, si ustedes conocen una persona que nació sorda, desde que está chiquita empieza a hablar con las manos. Todas las personas que son sordas crean su propio idioma. Ellos tienen su forma de decir eso o aquello y saben a qué se refiere. Todo esto contribuye al desarrollo de las capacidades para que ellas, una vez que aprenden lengua de señas mexicana, pueden desarrollar sus capacidades para la lectura, para la escritura, para aprender matemáticas, para la comunicación. Es muy importante que las personas sordas aprendan lengua de señas desde que son chiquitas. Esto le va a ayudar a que aprendan más fácilmente cuando sean mayores. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestra área aseñante? Nuestra área aseñante es de los codos hacia arriba. Esa es nuestra área aseñante. Nuestras señas no van a ser arriba, no van a ser abajo, sino van a ser a la altura de los codos y en las partes periféricas de nuestros brazos. Esa es el área en donde vamos a hacer nuestras señas. No las vamos a hacer hasta acá, no las vamos a hacer hasta acá, ni arriba, ni abajo, sino que este es un cuadro imaginario en el que nosotros vamos a hacer nuestras señas. En nuestra área señante vamos a usar nuestras manos. Tenemos nuestra mano dominante, que es con la que realizamos todas las cosas. En mi caso, yo soy zurda, entonces todo lo que yo hago lo realizo con la mano izquierda, pero también lo puedo hacer con la mano derecha. Pero en el caso de las personas que no saben nada de señas, yo les invito a que todo lo que realicen y que acostumbren a que su mano dominante sea la mano derecha. Entonces, la mano dominante siempre va a estar arriba y nuestra mano base es la que tenemos, la izquierda, la que casi no usamos. Esa sería nuestra mano base y nuestra mano dominante. Usamos estas dos configuraciones porque hay señas que vamos a hacer, como esta que es la seña de ayuda. Esta es una seña que tiene una dirección. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero vamos a usar la mano base y la mano dominante. Y también vamos a usar los dedos, los nombres de los dedos, el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Esas son algunas de las cosas que debemos aprendernos. Pasamos a la siguiente, por favor.
Dentro del lenguaje de señas existe el uso de clasificadores. Los clasificadores se refiere a las acciones que realizamos con nuestros dedos, que no son propiamente señas. Sin embargo, nos ayudan a identificar cosas. Por ejemplo, uno de los clasificadores es la mano en garra. Con la mano en garra, que en realidad no es una seña, simplemente es la posición de nuestra mano, podemos realizar algunas señas, por ejemplo, la seña de mundo. No es una seña, pero estamos haciendo una seña que ya al combinarla con la otra mano ya significa la seña de mundo o la seña de tierra. Otra de las señas que son clasificadores es esta. Esta es una seña que es para decir un animal. Es como si dibujáramos las patitas del animal, pero en realidad no es propiamente una seña, se llama configuración o clasificador. O, por ejemplo, existe otro clasificador muy común que es este, si lo ven. Este clasificador se refiere a un avión o a un auto ya sea lo que hagamos con este clasificador puede ser un auto en movimiento o un auto estacionado. O si lo usamos como un avión que está aterrizando, no es seña, pero ya con el movimiento, con nuestro movimiento corporal, ya pasa a ser una seña. Entonces, este también es un clasificador. Existen clasificadores que es uno, que probablemente no son los números, sino son clasificadores. En algunos momentos, cuando se refieren a una persona, simplemente usan esto y que ella es una persona. Eso es otro clasificador, o 2 personas, o 3 personas, o 4 personas. Pero ya cuando hablamos de una persona y enseñamos que son todas esas, decimos que son ellas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a conocer la parte de la seña. Esto es muy importante que sepamos porque a partir de que aprendemos lengua de señas debemos saber que como es una gramática, tiene gramática la lengua de señas, entonces tiene gestuación, los gestos que hacemos con nuestra cara. Y la configuración, esta pudiera ser el número 6 o pudiera ser la letra A, pero si la ponemos así sería un número 6 sobre nuestra mano base. Esta se llama configuración. ¿Dónde hacemos la configuración? ¿Cuál es la ubicación? Pues es a la altura de nuestros codos. Pero esta seña tiene movimiento. Esta seña se puede referir a ¿me ayudas o te ayudo? Por ejemplo, si la orientación de la seña es hacia afuera, te ayudo. Y si la orientación de la seña es hacia adentro, es ¿me ayudas? ¿Me ayudas o te ayudo? Entonces, todas las señas tienen, la mayoría tienen las 5 partes, o en algunos casos solamente tiene 1 o 2. Por ejemplo, hay señas que no tienen ningún movimiento, ni tienen ninguna orientación, pero hay señas que sí la tienen, ¿no? Como por ejemplo, la seña de mamá. Tiene movimiento, orientación y ubicación. Lo ubicamos, primero la configuración es la letra M. ¿Dónde la ubicamos? Abajo de nuestra boca, en el mentón. Y aparte la seña, la M va hacia afuera, no va hacia adentro, sino va hacia afuera. ¿Tiene movimiento? Sí. Y tiene orientación hacia adentro. Entonces, así es como vamos a aprender la parte de una seña, y esto es muy importante que lo recordemos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora llegó el momento de aprender nuestras primeras señas, pero antes quisiera preguntarles si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sí es, ¿hay escuelas para enseñar a las familias sordomudas? Y también, ¿cuánto cobran? Bueno, la verdad es que sí hay escuelas. Yo no trabajo en ninguna escuela, yo soy enfermera.
y este curso lo dediqué para enseñar a personas sordas, discúlpenme, para enseñar a la comunidad médica a aprender lengua de señas. Pero sí hay escuelas de lengua de señas y la verdad no sé cuánto cobren. Pero si usted desea aprender lengua de señas, puede aprender en este curso. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no veo que nadie tenga alguna pregunta. Entonces, miren, con lo que acabamos de aprender sobre la historia de la lengua de señas mexicana, Teresa, ¿podría dar su comentario? Sí, hola. Leticia. Tengo entendido o había escuchado que para nuestros nombres propios cada quien hace su seña personalizada. ¿No ¿Sí lo me escuché? escuchó? Sí. ¿Puede repetir? Ah, sí, tengo entendido o había escuchado que para nuestros nombres cada quien hace su seña personalizada. Bueno, como este es un lenguaje para personas sordas, nosotros podemos aprender a decir nuestro nombre con el alfabeto, pero la seña se la asigna a una persona sorda. No nosotros, sino que los sordos ven nuestros rasgos físicos y ellos son los que nos dan una seña según nuestro rasgo físico. Por ejemplo, yo tengo un lunar aquí, entonces para los sordos mi seña es así, porque soy Lourdes, entonces mi seña es en mi lunar, es así. Ellos son los que ven nuestros rasgos físicos y ellos nos dicen cómo nos vamos a llamar o la seña que ellos asignan. Ok, gracias. Sí. Bueno, continuamos. Bueno, como ya vimos, mire, para mí es bien importante que quede claro que la lengua de señas para los sordos es muy importante. Y también debe de quedarnos claro por qué. Mucho tiempo se ha perseguido o se ha prohibido el uso de lengua de señas para los sordos. Entonces, nosotros debemos de ayudar a que la cultura de los sordos, su idioma, continúe, que no se acabe, por eso queremos aprender lengua de señas, para poder ayudar a las personas sordas y que ellos se incluyan dentro de la sociedad oyente. Entonces, este es el propósito de este curso, que nosotros aprendamos lengua de señas y apoyemos a las personas sordas. Y también es muy importante que si somos enfermeras o médicos o lo que seamos, desde que encontramos una persona sorda, la dirijamos precisamente a que ellos aprendan lengua de señas. Bueno, entonces si nadie tiene alguna otra duda, vamos a empezar con el abecedario. Y como ¿Me permite, por favor? Sí, dígame. Mire, yo soy Leticia Rodríguez y le quiero dar las gracias porque donde quiera que vamos, en cualquier colonia, hay personas sordomudas con diferentes discapacidades. Entonces es bien importante saber cómo dirigirnos a ellos y cómo apoyarlos o ayudarlos. Entonces, esto que nos está enseñando es muy valioso. De mi parte le agradezco y de verdad muchas gracias por tomarse este tiempo para enseñarnos cosas muy, muy interesantes y que nos pueden ayudar hasta para nosotros. Sí, muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho su comentario. Como vimos aquí, pues la forma de comunicarnos con los sordos es mediante la mímica, nuestros gestos y la lengua de señas. Tengo un poco de tos. Les voy a presentar a mi hermana. Buenas noches, mi nombre es Gloria Manzano, mi firma sería así, GA, porque me llamo Gloria. Esta firma me la puso una sordociega. Ella me tocó la cara, me analizó bien mis ojos, mi cara y todo, y notó que como me llamo Gloria Alicia, entonces me puso la G enfrente de los ojos y sale hacia A. Bueno, ahora les voy a enseñar el alfabeto de lengua de señas mexicana y vamos a empezar con la A. Vamos a usar las dos manos. A,
A, A, A. Ahora A. sigue B, 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 B. Las letras van a ser de frente. Los números van a ser de espaldas. Siempre van a ser de espaldas. Entonces seguimos. Vamos a aprendernos las primeros 5 letras del alfabeto. A, B, B, C, 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 como si fuera, como que inclinen sus dedos. D, La D es, estiren sus manos abiertas, van cerrando y dejan su dedo índice hacia arriba. D, E. Van a sentir sus manos duras. Entonces, les va a ayudar mucho que hagan ejercicios con sus dedos, ¿verdad? Esos ejercicios, el que ustedes muevan sus dedos, los jueguen, van a hacer que sus manos se hagan blanditas. Poco a poco, es con paciencia, se les explicaba, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. A, B, C, D, E. Ahora seguimos con la F. F, G, H. Otra vez. F, G, H. Y es el dedo pulgar. Y la J tiene movimiento. J. Van a hacer una J o van a formar una J. J. Entonces, la K tiene movimiento. Tienen sus dedos así. Cierran sus dedos y las ponen de frente. K. Es importante que configuren bien, porque conforme vayan configurando, eso les va a ayudar a que expresen bien sus palabras. K, L, L. La L no tiene movimiento, la L sí, L. M, N, Ñ, O, P. La P es como si fuera K, pero la K sí tiene movimiento y la P no. La P es firme y es de frente. P. Luego sigue la Q. Tiene sus dedos así y los inclinan como garra y tiene movimiento hacia abajo, arriba y abajo. Q. R. Doble R. S. S. Y luego tienen que poner su dedo pulgar adelante. Y luego cuando sigue la T es hacia adentro. ¿Vieron cómo cambia? S, T. U, B, W. La X también tiene movimiento como garra, pero ahora es de lado. X. Y lo jalan para a ustedes. X. Y, perdón. Y Z. La Z se va a formar como Z. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me podría repetir cómo se realiza la K y la P, por favor? ¿La cuál? La K y la P. La K es, abren sus dedos, sus 3 dedos estos, y ahora meten y la hacen de lado. ¿Ya vieron cómo quedó? Esta es la K. La K sí tiene movimiento. Y es parecida es la P, pero la P no tiene movimiento. ¿Sí? Vamos a empezar desde el principio. ¿Perdón? No, sí quedó claro. Ok. Aquí hay un comentario. Le hago para
Al final. ¿Sí? Sí, Leti, si quiere comentar. Leslie. Leslie. Sí, yo quería ver si me podrían repetir cómo se hacía la letra D, por favor. Vamos a empezar de nuevo con la abecedario. A, B, A, B, C, D, D, E, F, F, G, H, I, J, K, K, L, doble L, M, N, Ñ, O, P, P. P no tiene movimiento. Q, sí, como si hicieran una garrita, pero es hacia enfrente, y luego bajan y suben. Q, R, doble R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, doble L, M, N, Ñ, O, P, U, R, doble R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Por ejemplo, el abecedario se usa para nombres. Por ejemplo, yo me llamo Gloria. Es es G, L, O, R, I, A. Utilizamos Marta, Marta, M, A, R, perdón, R, T, H, A, Marta. El que ustedes deletren palabras, por ejemplo, cuando van en el auto, no sé, ven un anuncio y les va a ayudar mucho el que deletre. Por ejemplo, si ven la farmacia, ¿verdad? Entonces, la farmacia. ¿Para qué? Para que suelten sus dedos y se aprendan el abecedario y también aprendan a leer lo que están leyendo. ¿Alguna pregunta?
El abecedario solo la vamos a usar para decir nuestro nombre. Pero si como ejercicio de fonación, ustedes pueden deletrear, como les mencionó mi hermana, pueden deletrear palabras solo para ejercitar sus manos. Pero la única forma de usar el alfabeto es para decir nuestro nombre. ¿Les dices la seña de nombre? Sí, para decir nombre, por ejemplo, mi nombre mío es ahí me encontraré. ¿Tratarán solo nivel básico o si manejarán firmas? Ahorita vamos a tratar los temas que les envié en el grupo, el nivel básico, y vamos a enfocarnos solamente en señas de nuestro entorno. Entonces, aquí hay médicos y enfermeras, entonces el entorno hospitalario serían las señas que les enseñaríamos. Pero si ustedes desean aprender más sobre la lengua de señas o hacer la certificación que propuso el profesor, pues eso sería después de terminar el curso básico, y ya el profesor les diría cuál sería el costo y cuándo se haría. Ahorita lo que les quiero enseñar es que ustedes aprendan a decir su nombre, porque la siguiente clase les voy a pedir que ustedes se presenten. No lo hicimos hoy porque primero somos muchos y lo que quiero es que ustedes se presenten con su nombre en lengua de señas, con el abecedario. Es que para la siguiente semana ustedes me van a decir su nombre y su edad. Ahorita vamos a aprender también los números, pero la seña de nombre. Yo soy enfermera. Esto se va a quedar grabado para que ustedes lo revisen después. Entonces, ahorita la seña de nombre es así, nombre. Esta es la letra N, pero al atravesarla es nombre. Nombre. Esa es la firma de nombre. Entonces, si decimos mi nombre, es mi nombre, o sea, yo, propio nombre, mi nombre propio. Me gustaría aprender las siguientes más dirigidas al área del hospital, gracias. Sí, lo que pasa es que aquí hay médicos y enfermeras que no saben el alfabeto, y entonces vamos por partes. Primero tendremos que aprendernos el alfabeto y los números para que la siguiente semana cada uno de ustedes me diga su nombre y sus años, su edad. Entonces vamos a continuar ahora con la siguiente. ¿Puede pasar a la siguiente, Iván, por favor? Los números, vamos a ver los números. Números. Los números, les decía que los nombres van de frente, los números van de espaldas. Y sería 1, 2, 3, aquí son clasificadores, 4, 5. Aquí, en el 6, ya cambia. 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dice ahí, levantó la mano. Sí, Edith. Una pregunta, ¿apagó su cámara o soy yo quien no la puede visualizar? Pues yo sí veo la cámara, no sé si alguien más no me ve. No nos ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar con los números. Bien, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Alguna duda hasta aquí? Si quieres, ponerte para acá. Sí. Seguimos. Sí. Yo, maestra. Sí. Dígame. Maestra, me decía que los números van de espaldas, pero hacia uno o hacia la persona.
Y hacia la persona, hacia uno, así abre su palma y se voltea. Ajá. Hacia mí. La palma siempre va a ir hacia mí. Y el abecedario va a ser de frente a la palma. O sea, hacia la palma es hacia la persona. Ajá. En el abecedario. Ajá. Y en el número es al revés. Ok, sí, gracias. Bien, entonces seguimos porque vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6. Así, perdón, aquí hubo una confusión. 6, porque va así, los codos es así. 6, 7, 8, 9 y 10. 11, como si pidiera raite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. ¿Puede meter un poquito su mano hacia su cuerpo para alcanzar a ver todos sus dedos? Hacia mí. ¿Así? Hacia el centro de su cuerpo para alcanzar a ver todos sus... ajá, gracias. Ok. Empezamos con el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Alguna duda hasta aquí? Los números son más fáciles. Un poquito. Ahorita vamos a aprendernos hasta el 20. Y ahorita les voy a decir a otros, llegamos al 20, ¿verdad? 20. 21. 22. 23. 24. 25 o 25. Aquí ya cambió un poquito. Puede ser 25 o 25. ¿Sí? 26, 27, 28, 29, 29 y 30. Ahora este dedo, el índice, va a quedar arriba. Y este es 30. ¿Sí? 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90 y 100. Laura, mandamos levantando. Sí, Laura. Perdón, es que si pueden silenciar sus micrófonos, porque a la hora que están pronunciando se aparece en vez de su imagen el nombre de la persona que está en el micrófono. Entonces no nos permite ver de todo las señas.
Ok, sí, gracias, por favor. Sí, si quieren comentar, pueden levantar la mano y ya les damos el... Pero sí, por favor, apaguen su micrófono para que se vea la que les está enseñando la abecedario, los números, por favor. Entonces, continuamos nuevamente con del 1 hasta el 20, hasta el 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Esto se va a quedar grabado. Entonces, hasta aquí son los números. Entonces, esto que aprendieron el abecedario y los números, ustedes pueden ensayarlo enfrente de un espejo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean esa seña, ustedes sepan qué es, qué número es, qué letra es. Les va a servir bastante si lo ensayan frente a un espejo. A partir de que aprendan el abecedario, entonces apréndanse su nombre completo, su nombre y apellidos, para que la siguiente clase, todos los que estamos en este curso nos presentemos con lengua de señas, con nuestro nombre deletreado. Si alguno tiene seña que le ha puesto un sordo, pues no la puede decir, pero si no la tiene, cuando conozcan un sordo y le digan su nombre, ellos le ponen la seña. Entonces, la siguiente semana, ustedes me van a decir su nombre y su edad. La seña de años. A ver, las dos A. Es que muchos sordos hacen con la A el año y también la hacen con la mano cerrada. No tiene seña de luz. Pueden verla de las dos maneras, de esta forma o con el puño cerrado, pero esta es la seña de años. Entonces, si se presentan, pueden decir mi nombre propio. Pues, no, mi nombre es. Ya no voy a hablar, ahora lo voy a hacer en mudo. ¿Mi nombre? Gloria. ¿Mi seña? Gloria. Pues así sería como nos vamos a presentar. ¿Mis años? $52. Entonces, hasta aquí se van a aprender. Ya la siguiente semana vamos a aprender la forma de presentarnos, después los saludos, lo que decimos al iniciar una conversación. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy buenas tardes. Yo sí, ¿cómo le hago para mi nombre que es Margarita? Gracias. Pues, a ver, ¿se aprendió el abecedario? Pues ahorita no mucho. Bueno, se va a quedar grabada la clase. Usted va a repasar la clase y ahí va a ver otra vez el abecedario, se la aprende usted y usted va a deletrear Margarita, así como usted lo está diciendo, con la M, la A, la R, la G, la A, la R, la I, la T y la A. Así se dice Margarita. Entonces, si ustedes me van a decir su nombre deletreado, por favor. Yo ya me estaba espantando, pensé que ya nos íbamos a ir de corrido. No, o sea, es que lo primero que hacemos cuando conocemos a una persona, ¿qué es? Le decimos nuestro nombre, ¿no? Y la verdad es que los sordos, la cultura de los sordos, es que lo primero que les dicen o que quieren saber es su nombre. Entonces el sordo siempre le va a decir, tu nombre. Entonces usted le va a decir, yo, mi nombre, Margarita. Y luego los sordos siempre preguntan, ¿y cuántos años tienes? Le va a decir, ¿cuántos años?
Usted va a decir 20 o 30, los años que usted tenga. Con eso vamos a iniciar, porque cuando también para iniciar la consulta médica o para cuando la gente acude a un hospital, pues es lo primero que nos preguntan, nuestro nombre. Por eso es lo primero con lo que vamos a iniciar, nuestro nombre, nuestros datos, cómo preguntar, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran saber? Sí, muchas gracias. No sé qué ya te digo. Todas las clases se quedan grabadas aquí en este grupo. Van a, el joven Iván, él es el administrador de la escuela IGACEN. Él sube todo lo que, la clase grabada la sube mañana o en la semana, la sube al grupo y ahí ustedes pueden repasar la clase. Dijo el maestro que no dejamos tarea, pero a mí sí me gustaría que ustedes hicieran un mapa mental sobre lo que aprendieron hoy. Les encargo si ustedes desean hacerlo. La presentación ya la compartí en el grupo. Y las señas van a ser dirigidas al hospital, pero es que vamos por partes, ¿verdad? Primero tenemos que aprender nuestro nombre, cómo presentarnos, cómo presentarnos con los pacientes o cómo preguntarle a los pacientes cuál es su nombre, su dirección, todos los datos de ellos, ¿verdad? Vamos por partes. A lo mejor algunos ya saben señas, que bueno, muchas felicidades, pero ahora también los que no saben muchas señas tenemos que aprender. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si quieren la constancia de esta clase, se la pueden pedir en el WhatsApp al joven Iván, al administrador de este grupo. Bien, voy a volver a repasar el abecedario y enseguidita me voy a pasar con los números. Bien, no voy a hablar. Ustedes a ver si memorizan el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. O puede ser 9000, 9000, 9000, 10000, 10000, 10000. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó claro?
Bueno, pues terminamos antes de lo acordado, era de 7 a 9, pero hasta aquí termina nuestra clase porque si les metemos más señas va a ser más complicado grabarlas. Hasta ahorita les pido de favor que se aprendan el abecedario y los números, la seña de nombre, de años, para que ustedes me digan su nombre y su edad. Gracias, Por Nuria. favor. Las clases se van a realizar los jueves a las 7, todos los jueves, pero quedan grabadas y en algún momento ustedes no pueden tomarla, pueden verla grabada. Si alguien desea la constancia, como ya les mencioné, de la clase, las constancias son por clases. Si ustedes desean la constancia de la clase, la pueden pedir al joven Iván. Y terminando el curso básico de señas, vamos a seguir con el curso avanzado de señas y luego, como ya les había mencionado, el propósito de este curso es realizar un diplomado con el fin de que hagamos un video, cada uno de nosotros un video, en donde hagamos medicina preventiva para sordos. Esto nos va a ayudar para realizar la certificación en lengua de señas. Si alguien desea tomar el curso avanzado y la certificación, se pueden comunicar con el joven Iván, pero esto será hasta que terminemos el curso básico, que como ya les mencioné, es gratuito, solo que ustedes deseen constancia, sí tienen que pagarla. La constancia de las clases sí cuesta 150. Pues agradezco su atención y me da mucho gusto que se hayan presentado para este curso de señas. Sí, dígame, Leticia. Pues yo le voy a dar las gracias como nos enseñó, a ver si está bien. Híjole, me tapa ahí en los letreros que salieron. Pero es tocando la barbilla, ¿no? Decir gracias. ¿Sí Bueno, está no, bien? la seña de gracias es otra. Pero hasta aquí nos quedamos con el abecedario. Apréndanse, por favor, el abecedario. El curso es gratuito. Si deseas constancia, sí, pues es que hay que pagar es que es una escuela, ¿no? Entonces se debe de pagar a la escuela. Pero si ustedes no desean constancia, el curso es totalmente gratuito. Por eso, agradezco su presencia y las siguientes clases vamos a aprender otras señas, como la de gracias, la de cómo estamos, todo eso lo vamos a aprender en la siguiente clase. Por favor, ahora, apréndanse el abecedario y los números, y si desean realizar un cuadro mental de lo que aprendieron hoy, pues lo pueden subir al grupo para compartirlo con todos. Agradezco. Gracias, profesora. Buena tarde, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Bien, bueno, pues gracias, Lulú, buenas por Gracias. este interesante curso. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, Igualmente, profesor. gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.